CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 10:02, miércoles 8 de marzo, feliz día a todas las mujeres que están en sintonía, a las mamás, a las hermanas, a las amigas, a las esposas, a esa persona especial que le da sentido en hogar a todos los que formamos parte de una familia. Son parte fundamental a ellas, a mi esposa, a Laura, a mis hijas, a Lana, a Lisa, las bendiciones y el deseo de que sigan siendo felices y realizadas en el Dios Todopoderoso. El día de hoy, amigos y amigas, en Red Democrática tenemos un programa muy especial. Recordarles que también estamos en vivo en Facebook y en Twitter en @CRC 89.1 Radio y también en las redes sociales de Red Democrática y por supuesto en las personales Jonathan Prendas Rodríguez y Francisco Prendas Rodríguez como directores de este espacio de generación de información y de opinión, porque a final de cuentas recordemos que entre todos podemos construir un mejor país. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que el presidente de la UCAEP, don Álvaro Jenkins, con quien vamos a conversar temas de actualidad del sector empresarial, temas de actualidad del país, algunos detalles que están sucediendo en otras partes del mundo y que nos interesa porque al final de cuentas recordemos que en el barrio llamado América Latina, lo que a uno le afecta, a otros también les duele. Entonces, vamos sin más demora a nuestra primera sección, Coaching Político. Red Democrática presenta Coaching Político. En Coaching Político vamos a hablar de lo que se llama el plazo cuatrenal de un proyecto de ley. Un proyecto de ley que es presentado por un diputado tiene vida de 4 años, salvo que por una votación anticipada los diputados decidan ya sea aprobarlo o archivarlo. Pero si no sucede ninguna de esas dos cosas, solo hay 4 años para realizarle el trámite correspondiente de consultas, de audiencias, de procesos, de modificaciones, de negociación y al final ponerlo en votación. El tema es que cuando una asamblea legislativa termina y entra la otra y los diputados que entran no les interesa seguir acuerpando proyectos de la anterior administración, pasan dos cosas. Uno, el proyecto simplemente muere y la otra, esperan a que muere para volver a presentarlo. Eso no es una práctica muy sana, pero es también válido en el ejercicio democrático. El tema es que debería de darse esa sincronía entre los esfuerzos de una asamblea legislativa y otra como parte de un proyecto país que se llama generación de leyes que puedan venirle a aportar a un país. Cuando eso sucede, pues en buena hora, y cuando no y simplemente se adueñan de ideas, pues lo que viene a generar es un vacío de contenido porque al final de cuentas no saben de dónde viene la idea ni para dónde iba, simplemente les gustó el tema, dejaron que se muera un proyecto de ley, como recientemente ya en este momento están empezando a pasar con los proyectos que en la anterior Asamblea Legislativa se presentaron en primer año de trabajo y en esta pues ya están muriendo los que no se pudieron aprobar y se están volviendo a presentar por los nuevos diputados esperanzados en que ellos puedan darle un respaldo diferenciado al tema. Eso ha sido el coaching político del día de hoy. En la Asamblea Legislativa todos son estrategias, todos son ideas y a final de cuentas se pueden reciclar. Lo bueno que sería es que dieran derechos de autor. Si no lo hacen, por lo menos que reconozcan el trabajo que se hizo en el proceso de generación de una idea. Este ha sido el coaching político del día de hoy. Vamos a dar paso a la voz de los expertos con Daniel Zúcar con un análisis importante sobre la economía nacional. Adelante, Daniel. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Estamos empezando el mes de marzo, prácticamente llevamos unos pocos días de haberlo empezado y siguen habiendo informaciones bastante interesantes que están alrededor de nosotros. La primera y la más importante con la que hemos empezado el mes
ha sido las nuevas calificaciones de riesgo que tiene Costa Rica, y estas, a diferencia de los últimos 7, 8 años, han empezado a dar síntomas de mejoría. Esto va a hacer que para todos nosotros, los ciudadanos de a pie, corresponda una también mejora en las tasas de interés una vez que sucedan dos cosas. La primera, con esta calificación de mejora, va a haber un mejor ambiente para la colocación de los eurobonos, y estos eurobonos, que al final es deuda externa, van a traerse a Costa Rica bajo una tasa de interés mucho más tranquila, benevolente, más, digamos así, más manejable, y eso va a terminar repercutiendo en nuestras cuotas a mediano y largo plazo, en la cual vamos a estar pagando menos a nivel de tasas de interés. O sea que los eurobonos van a venir a relajar el mercado financiero a nivel de ese precio que se llama tasa de interés. Claro, todo esto es debido o como consecuencia a tener una buena calificación de riesgo que se da, y aquí es muy importante también recordar todo esto, que se da a través del manejo bastante responsable y disciplinado de las finanzas públicas de Costa Rica a lo largo de los últimos 2 años después de la implementación del plan fiscal, en lo que se llama la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. En aquel momento mucha gente estaba estresada de que no nos habían dado una buena calificación, claro, porque había que esperar a que diera resultados, que diera frutos, todo esto. Bueno, hoy entramos a un mes de marzo en el cual nos empieza a vislumbrar de que vamos a tener algo bastante benevolente. Eso es a mediano y largo plazo. A corto, por supuesto, nos tenemos que ir preparando para lo que va a venir en las próximas semanas, que es otra de las vacaciones o periodos de ocio que tenemos todos los años, que es la Semana Santa. Muchos de nosotros solemos aprovechar ese espacio de tiempo, más que todo esparcimiento, ocio, traslado para otros lados, y bueno, y tener nuevamente una educación financiera que nos lleve a disfrutar responsablemente esa vacación. Eso quiere decir que podemos ir buscando alternativas más baratas, que se ajusten a nuestros bolsillos, que si vamos a alquilar una casa podamos comprar, digamos, la comida para hacerla ahí y no estar consumiendo tanto en los lugares, así poder estirar un poco más el presupuesto de nuestra vacación. Esto es que, si bien todavía faltan unas semanas, uno lo tiene que ir preparando con tiempo. Por eso es que hoy estamos hablando de este tema, que si bien los eurobonos y las tasas de interés son más a largo plazo, nosotros vamos preparando el bolsillo para esta vacación para no incurrir en un gasto indeseado en el cual podríamos estar después pagando los platos rotos, como decimos analógicamente. Así que es para prepararse, van a venir buenos momentos, pero también es cuestión de cada uno de nosotros tener esa disciplina para poder tener un mejor manejo de nuestro presupuesto mensual. Red Democrática presenta Faro Nacional. Gracias, Daniel, por ese importante comentario. Entramos a Faro Nacional, Faro como reflector, como esa parte que ilumina el camino del tránsito que se tiene que seguir para llegar a un mejor puerto. Es la razón de ser de esta parte del programa, la entrevista de fondo, como les había anunciado, con don Álvaro Jenkins. Don Álvaro, bienvenido a Red Democrática. Muy buenos días, Jonathan, y a todos los que nos escuchan, y más bien a ustedes muchas gracias por la invitación y a la orden. Muchísimas gracias. Hay mucho que aportar, don Álvaro, y mucho que comentar. Primero que todo, felicidades por el 50 aniversario de la UCAEP. Gracias. Usted como presidente de la organización Unión de Cámaras es un hito pues difícil de superar por muchos y que es justo y necesario que se pueda seguir fortaleciendo la UCAEP. Sí, bueno, 50 años son bastantes años, ¿verdad? De estar, digamos, vigente, y la UCAEP
no conoce y que nació hace 50 años precisamente, fue con la idea de tener una cúpula, digamos, ponerle un nombre empresarial, donde hoy en día tenemos 50 cámaras asociadas de todos los sectores, ¿verdad? De agricultura, turismo, industria, educación, telecomunicaciones, en fin. Ahí tenemos toda la variedad de comercio, en fin, todas las variedades que uno pueda tener ahí del sector productivo del país forma parte de UCAEP, ¿sí? Y creo que lo más importante desde que nació son las representaciones que ha ido teniendo en diferentes instituciones del Estado. Nosotros tenemos, por decirlo en un nombre, sillas en 73 instituciones del país y en el cual tenemos como 108 representantes en los diferentes. Hay algunas que tenemos 3 representantes, como es la Caja, como es el INA, estamos también en CONAVI con 2 representantes, estamos en CPC con 1, estamos en la CTP con un participante, en fin, estamos en un montón de instituciones, así que creo que el valor que tiene UCAEP también no solo es el hecho de agrupar a todo el sector productivo del país, sino también tener representación en un montón de instituciones importantes en el país y crear esos contrapesos que se ocupan, ¿verdad?, en cualquier democracia. La UCAEP viene a ser la voz de un sector empresarial, un sector privado en general, ante situaciones también que pueda golpear la generación de oportunidades de producción, de empleo y demás. Entrando en materia, don Álvaro, ¿qué tan complicado se ve el escenario con el tipo de cambio que hay en este momento, que sigue a la baja y sigue a la baja, y el sector empresarial pues está tal vez agobiado por esta línea que lleva el mercado? Un súper tema, Jonathan. Digamos, el tema del tipo de cambio, yo creo que es algo de lo que hoy nos tiene más preocupados a todo el sector productivo, porque uno cree que es solo el que exporta, y no es cierto. Es decir, es toda la cadena productiva, porque es cierto que el turismo trae dólares, de esos dólares hoy los gastos son en colones, si te pagan en dólares vas a tener menos colones cuando todos en tus compañías tus gastos son en colones, tus planillas, lo que pagas aquí es en colones, es decir, todos tus gastos en colones y vas a estar recibiendo menos colones. Y luego incluso toda la base productiva del país, porque la competencia se te vuelve desleal. Digamos Colombia, que es uno de los países que tenemos intercambios y que son muy parecidos, es decir, producimos lo mismo, somos países muy en el sector agrícola. Ellos han tenido una devaluación del 16-17% y nosotros una apreciación de la moneda casi del 19%. Entonces, solo ahí ya tenés un 35% que te sale más barato poder importar un producto de Colombia que estar aquí. Entonces, de eso, de importar, y vas destruyendo la base productiva del país. Precisamente anoche liberamos un comunicado dirigido al presidente del Banco Central, ya en términos serios, de casi que haciéndolo responsable de que si no cambia esta política van a haber desempleos. Ya tenemos noticias que en Limón ciertas bananeras ya empezaron a despedir empleados del sector donde yo estoy, el sector cañero, ya estamos despidiendo gente. Es decir, ya los colones no alcanzan para estar pagando la planilla de ahí, y para poder competir lo que tenés que hacer es, y como no puedes subir el precio tampoco, lo único que te queda es bajar gastos y lo que puedes tocar hoy es gente. Entonces yo creo que esto es muy grave. Yo creo que si no se hace podemos llegar ya hasta cierres de empresas, ¿verdad?, donde ya no pueden competir y se salgan. Entonces lo que le estamos diciendo, mire, tomen medidas del caso para que no lleguemos a un caso ya irreversible, ¿verdad?, donde tengamos un mayor desempleo, donde creemos más malestar. Ya tenemos un 11.5% de desempleo, no lo hemos podido bajar de ahí, ¿verdad?, y luego vamos a crear más desempleo y flujos de caja complicados en las empresas que pueden llegar hasta cerrar. Y yo creo que ya la inflación, que es como el target que él tenía, ¿verdad?, era como lo que tenía en la mira, de ponernos entre el 2 y el 4%, ya vimos que en febrero fue menos 0.85, llegamos al 5.66 acumulado interanual, sí. Ya estamos muy cerca, y de feria nos tiene con una tasa monetaria, de tasa monetaria del central del 9%, entonces el flujo aquí es muy fácil, la gente empieza a traer plata, cuando te pagan 3-4% afuera, cambias a colones, le metes presión al tipo de cambio para abajo, vendiste los dólares a 600 colones, por decir algo, lo colocaste al 9% en el mercado local en colones, los tuviste 2-3 meses,
el tipo de cambio bajó a 560, no solo te ganaste un 9, sino que ganaste en el tipo de cambio a la hora después de volver a comprarlo, porque vendiste a 600 y compraste 560, 570. Así que yo creo que es hora ya de que nos bajen la tasa esta, que además nos está golpeando a todas las empresas, teniendo esta falta de problema de recibir menos colones por cada dólar que exportamos y teniendo tasas mucho más altas, y se está haciendo una tormenta perfecta para crear desempleo. Esa tormenta perfecta para generar desempleo, don Álvaro, si bien es cierto, la lidera en este momento y la atención está sobre el tipo de cambio, ¿qué otros elementos que pues se juntan en esa tormenta para hacer más complicado el escenario? Mira, lo tuvimos por un momento que fue todo, y esta importación, como sabemos, la mayoría fue importada, ¿verdad? Se fueron los precios del fertilizante al doble, el petróleo subió, por suerte, eso hoy ha estado bajando, el tema de ¿cómo se llama?, de todo lo importado al bajar, no solo por el tipo de cambio, sino ya también porque ya hubo una reducción como del 40% de fertilizantes, ya vemos que el trigo y cereales han estado bajando, así que eso más bien ha ayudado a no descomponer más. Los fletes ya están volviendo otra vez un poco más a normalidad. Entonces, todo lo que estamos importando de materias primas, por lo menos eso ha hecho que esté compensando un poquito todo esto que tenemos de tasas altas, que si no hubiera sido peor todavía la cosa. Entonces, yo creo que eso nos está compensando un poquito, pero siempre la situación... Seguimos en Costa Rica con un problema de trámites todavía, y lo más grave de todo es el agua. Es decir, yo tengo 2 proyectos, digamos, que no se han podido desarrollar simplemente que te dicen no hay agua, y se de un montón de construcciones y hoteles en Guanacaste, donde hay un montón que no se están instalando por un tema de agua. Entonces tenemos que resolver otro montón de problemas que nos están quedando al sector empresarial. ¿De quién es no la culpa, la responsabilidad de que en este momento todo esté tan frenado y que no se pueda generar esa bonanza a nivel de contrataciones, una mejor estabilidad en producción? ¿La responsabilidad se podría señalar a un ente, a un algo, o se puede puntualizar en un alguien, o es parte de una coyuntura del pasado cercano que fue bastante complicada? Mira, yo creo que es la suma de un montón de factores. Más bien Costa Rica, a pesar de todo lo que tenemos, yo creo que los empresarios hemos sabido sortear un poco y seguir creciendo el país. De hecho, si vos lo ves comparado con Latinoamérica, el crecimiento de Costa Rica es mayor en el 22, y las proyecciones del 23 es casi el doble de crecimiento de lo que es América Latina en promedio. Así que de alguna manera nos las hemos ido jugando para hacer eso, y a raíz también de la inversión extranjera que está llegando al país por todo el tema del nearshoring, ¿verdad? Y Costa Rica, por haber tenido ya un tema de zonas francas, posiblemente República Dominicana, Colombia un poquito, pero Colombia se ha venido hoy complicando con todo el sistema político de Petro, ¿verdad? Pero creo que Costa Rica hoy se ha vuelto un polo de atracción para todo esto nearshoring, pero digamos, esa es como una Costa Rica metida dentro otra, ¿verdad? Es decir, aquí esa economía es pujante, estamos creciendo más de 2 dígitos, y tenemos el régimen definitivo, que es el que estamos sufriendo con todas estas políticas, ¿verdad? Es que precisamente, don Álvaro, usted apunta y dan totalmente en el clavo. Tenemos esas 2 Costa Ricas, porque si bien es cierto, todos los indicadores dicen que estamos en crecimiento, ese crecimiento no se ve abajo. No se ve en el momento final de las empresas a la hora de cumplir con sus responsabilidades, no se ve en la gente que cuando va al supermercado dice no me alcanza, no se ve en el tema de generación de emprendimientos y sostenibilidad y toda la cadena productiva, no se ve y se refleja tal cual, como siempre lo hemos conversado, 58, 59 colones de cada 100 que se producen ya van impuestos o para fiscales. Después de eso pagan impuestos, después de eso pagan alquileres o compras o servicios públicos, y al final de cuentas no es tan cierto que queda mucha plata para echarse a la bolsa, más bien cuando queda poco. Sí, bueno, y somos de los países de la OCDE, ahora que entramos en ese club de ahí de ricos, ¿verdad? De buenas prácticas. De buenas prácticas. Somos el tercer país que tiene las cargas sociales más altas después de España y después de Colombia. Tenemos el 58%, y además con un salario
mínimo nuestro, que es el doble casi que el de Colombia. Entonces quiere decir que eso se te agrava más todavía, porque tienes un 58% de cargas sociales. Entonces eso en la economía formal pesa mucho. Yo creo que don Rodrigo Cubero, desde el que estuvo presidente del Banco Central y que venimos hablando, que hay que compensar de alguna manera. Esto lo hemos hablado con Nogui. Sí, no puede ser que algo que es para todo, digamos, la población de Costa Rica lo esté pagando del sector privado. De todas las cargas sociales que tenemos nosotros, estamos dando el 1% al Banco Popular, le estamos dando a asignaciones familiares el 5%, le damos al IFAN, es decir, tenemos un montón de cosas que deberíamos buscar otro tipo de impuesto que compense eso, porque sí, el gobierno no se puede quedar sin esos ingresos, pero y la única manera posiblemente es subir un poco el IVA, quitar cargas sociales o buscar otra cosa que compense, pero si seguimos con esas cargas sociales, hacemos un país muy caro. Entonces eso, atraer inversiones cuesta, por eso es que la mayoría de las inversiones vienen a zona franca, ¿verdad? Porque están exentos de un montón de impuestos. El que viene a la economía formal, más bien, el crecimiento en unos sectores ya está negativo, construcción, agricultura. Y por eso es que el sector informal alcanza ya casi el 50%. Mira, sí, de esos son los temas, digamos, que en UCAEP, viendo tanto tema, como decís vos, y hemos querido como enfocarnos en cosas que puedan tener alguna repercusión en la competitividad del país. Uno es el que mencionaste, informalidad. 43%, el último dato que dieron de la economía es informal. Puta, eso es una exageración. 9 de cada 10 trabajadores independientes, y eso cuando me dieron el dato, tuve que irme a los datos de INEC a ver si era cierto. A ver si era cierto, sí. Y efectivamente, 9 de cada 10 trabajadores independientes están en la informalidad. Es decir, un país así... Mucho afecta el efecto caja del Seguro Social. Bueno, exactamente, que es otro tema, es el segundo tema, el tema caja. Es decir, no puede ser que un trabajador, y eso lo venimos hablando desde el gobierno pasado también, que un trabajador independiente entre a trabajar, lo meten primero en la estructura de una empresa, ¿verdad? Entonces tiene que pagar el 18% de cargas sociales, paga el 30% de impuesto a la renta. El gobierno, un trabajador independiente debería entrar dentro del tema de un asalariado que tiene un mínimo más alto, que llega hasta un 25%, no hasta un 30%, paga el 8,5% de cargas sociales. Eso ayuda a que, inclusive hemos ido un poco más allá para decirle a la caja, mire, mucha gente no entra porque el que tenga 2 empleados que se va a poner también a pagar, bueno, la caja es el 20% para una empresa y pagaría menos, pero incluso pague menos, es decir, haga que pague el 1%, como hicimos en el IVA, que dijimos, bueno, mire, por lo menos que todos estos productos paguen el 1% para que tenga trazabilidad. Si vos dejas a alguien afuera, perdiste trazabilidad. Entonces, que alguien que emprese, ya sea un trabajador independiente o alguien emprendedor que comienza una empresa con 2 o 3 personas, decirle, mire, usted pague el 1%, el 2%, y conforme va creciendo, usted va subiendo el pago de sus cargas sociales, pero haga que todo el mundo esté en la formalidad, aunque paguen 1%, 2%. Y el mismo ejemplo es el IVA, que fue un pleito que 0 y 0, ¿no? Y al final el 1%, más que todo por un tema de trazabilidad. Que si no hay trazabilidad, no puedes ver que existe esa persona. Igual pasa aquí, hay un montón de sector empresarial que no sabemos que existe, y con un 43% de la economía en informalidad, es imposible. Imagínate todo el dinero que hay metido de no pagar cargas sociales, de estar gente que se va a quedar sin seguro, gente que no va a tener seguro médico, en fin, pucha, hay un montón que pone en riesgo la seguridad social de este país. Entonces hay que hacer algo, pero sí, la caja es otro de los temas bien complicado, como hicimos con la base mínima contributiva, que ese es otro problema, que vos trabajas medio tiempo y para ir a la caja tienes que pagar tiempo completo. Entonces eso te hace que insostenible, que sea insostenible. Al final de cuentas, usted debe pagar por lo que trabaja. Exactamente, por las horas o por los plazos en los cuales se está. Y estoy seguro que la caja captaría más. Pues la sí, caja recaptaría. porque formalizaría. Claro, porque se formalizaría y alguien trabaja 3 horas y reportó 3 horas, pero si trabajo 3 horas y tengo que reportar 8 y pago cargas sociales sobre 8, nadie va a querer reportar, ¿verdad? Usted mencionaba, don Álvaro, al principio, acá en Red Democrática 89.1 FM, que dentro de la participación de la UCAEP están 3 representantes de la organización en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Correcto. ¿Qué tan complicado es ese ecosistema de la Junta Directiva, que tiene vida propia y que básicamente nadie le puede decir nada?
Usted que tiene comunicación con los miembros de la Junta que son de la UCAEP, ¿qué tan complicado es llegar a esto que parece tan obvio? Porque para todos es decir que la gente tribute y que pague cargas por lo que trabaja, que se hagan las medidas iguales, trabajador, sin importar la naturaleza en la que esté, y demás desarrollos. ¿Qué tan complicado es eso? Mira, suena facilísimo, cualquiera que lo dice uno, y muy lógico, y muy razonable. Lógico. Y uno dice, mire, pero pucha, dentro de la caja es bien complicado. Yo creo sinceramente que tenemos una gran oportunidad. Yo creo que con doña Marta en la caja, que es abogada, que conoce todos estos temas, con los 3 representantes que tenemos nosotros, junto con doña Marta, más 2 representantes, que son 6, creo que ahí podemos, con 6 que hacemos mayoría, de ahí, lógicamente, hablarlo con el representante del cooperativismo, el de la Asociación Solidarista y sindicatos, para tratar de llegar a tener, ojalá, unanimidad en todos estos temas. Pero creo que si no hay, por lo menos sí puede haber una mayoría ya sobre temas como estos que lo vamos a hablar. Es decir, yo ¿Qué creo tan rápido se puede conseguir ese cambio de viraje? Ojalá, porque muchos de estos temas son decisión de la caja. Sí. Es decir, la ventaja es que es decisión de la caja, no tienes que ir a la asamblea. Entonces, de hecho, lo que debería hacer es una decisión autónoma. Exacto. Hay temas que sí tienes que ir, como fue lo de la caja, de condenar deudas y todo este tema que fue de Pedro Muñoz, que se echó el pleito y que la sala ya se lo avaló y toda esa graja, que eso tiene lógico. Aún y cuando la Junta también podía hacer algo por sí sola. Claro. Lo que pasa no es que quisieron. No se atrevían, entonces si ya es por ley, no les queda otra. Pero igual lo podía hacer la caja. Totalmente. Igual podemos hacer hoy de decirle a la gente, mire, usted que se echan 15 años para atrás, de quién va a arreglar en la caja. Nadie. Decirle, mire, usted empiece borrón y cuento nueva, eso sí, empiece a cotizar con una base más baja y empiece a entrar en la informalidad. Porque esas cuentas por cobrar que tiene la caja, no sé cuántos sumirán, están escritas en hielo. Así, esto es un tema que nadie los va a cobrar ni nadie las va a pagar. No, pero son cuentas por cobrar de las cuotas que trabajadores independientes no han pagado porque no han estado formalizados, que usan a nivel actuarial contable para el apalancamiento de los préstamos. Claro. Entonces, es algo que no existe, validando algo que sí existe, que es un préstamo. Así es. No, toda la razón. Sí, eso es un balance, como sabe uno, que tiene cuenta por cobrar en la empresa de uno y que lo habría pasado por incobrable porque sabe que nunca lo va a cobrar y lo tiene en el balance simplemente para que aparezca como una cuenta por cobrar y aparece en tu activo todavía. Para que la foto sea más bonita. Claro, para que la foto sea más bonita, pero eso es irresponsablemente. Yo creo que con Marta eso lo tiene claro. Es lo mismo todo el tema de lo que le debe el gobierno a la caja. ¿verdad? Eso es todo un misterio. El gobierno dice una cosa, la caja dice otra. De hecho, el otro día hablando, la caja... el gobierno ni siquiera tiene contabilizado una deuda con la caja. De hecho, no hay forma de... A ver, según lo que nos han estado explicando desde hace muchos años, es básicamente un intangible que se supone que existe, pero nadie sabe qué es. Pero nadie sabe qué es, ni de cuánto asciende, ni por cuánto tiempo. Y ni siquiera lo tiene contabilizado el gobierno en sus cuentas por cobrar, porque si no te subiría ya en el momento que acepte que existe esa deuda, ya a formar parte del gobierno y te empieza a afectar la relación deuda-PIB, ¿verdad? Pero hay un agravante. Se estuvieron aprobando préstamos internacionales, se estuvieron agarrando el 10% para el pago de la deuda del gobierno con la caja y están congelados hasta la vez que me contaron, en el Banco Central, porque como no hay un global de la deuda, entonces no se puede ir amortizando algo que no existe. Así es. Entonces la plata está estacionada en el Banco Central. Sí. No, pero yo creo que eso es algo de lo que hemos hablado con Marta también y con nuestros 3 representantes. De hecho, hoy a mediodía tengo un almuerzo ya con los 3 porque acaba de entrar renunció doña Marielos y entró doña Lisbeth ahora. Y entonces vamos a reunirnos con los 3 precisamente para decirle, mire, estos son los temas de UCAEP, esto es lo que tenemos que defender, esto es lo que queremos hacer para tener posteriormente una reunión con doña Marta y alinearnos en todos aquello que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, pero siempre es bueno hablarlo para saber en qué estamos de acuerdo y en qué no. Para evitar la suposición. Exacto, y para evitar la suposición y en lo que estemos de acuerdo y echemos para adelante. Y yo creo que uno de esos es ese sistema. Mire, definamos de una vez en un acuerdo cada, no sé, esto es lo que se debe y punto. Don Álvaro, ¿la UCAEP podría ser más vehemente, un brazo más fuerte, que golpee más la mesa para lograr que se reacomoden cosas, partiendo de que,
y siempre lo voy a decir, 8 años para atrás de gobiernos que no ayudaron para nada al sector productivo, ¿en este momento podría o es simplemente el estilo diplomático el que debe prevalecer? No. Yo creo que primero el presidente es de actuar, no es así muy diplomático, y creo que no es la forma que a él le gusta de actuar. Entonces realmente lo que le estamos llevando es propuestas, y creo que el presidente, si alguna característica tiene, es que es ¿cómo se llama? Le da seguimiento a los temas y luego es muy ejecutivo. Es decir, si vos llegas y hay algo, él mismo, si es un tema de la caja, llama a Marta, concierta la cita, le da seguimiento. Yo creo que en ese tema tenemos una gran oportunidad en el tema de la caja, como creo que tenemos otra gran oportunidad en cómo ir destrabando, digamos, los cuellos de nudo que llama él, que tenemos, los cuellos de botella que llama él, que irlos desentrabando poco a poco, y creo que él tiene toda la voluntad, igual que don Francisco y gran parte de su gente en tratar de resolverlos. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad de trabajar con él y pasar de esa parte política a pasar a hacer planteamientos formales, que es lo que estamos haciendo, como le digo yo, en 4 temas que son los que queremos. Uno de esos es la caja y la informalidad. De hecho, en una visita que fui a la OCDE junto con don Elías Solé y don Enrique Egloff, que fuimos ahí al 60 aniversario, creo que era, sí. Hablamos con varias gente y estamos por firmar un acuerdo precisamente para hacer un estudio sobre la informalidad. Estamos esperando un acuerdo entre UCAEP y Ministerio de Hacienda para conseguir la plata. Es un estudio que vale como $250,000. Entonces de ahí tenemos que recoger ahí entre todo el sector empresarial, pero creo que venga alguien de afuera a decir, no, mire, cuáles son las mejores prácticas, esto es lo que hay que hacer, que creo que muchos lo sabemos, pero como dicen, no hay profeta de su tierra. Es mejor que alguien de afuera nos lo diga. Alguien de afuera nos lo diga, y alguien serio como es la OCDE, que tiene las mejores prácticas de 38 países, y entonces nos va a decir, mire, estas son las mejores prácticas, esto es lo que usted debería hacer, y ahora sí, de ahí ya si el gobierno no quiere es otra cosa, si el sector privado no quiere, pero ahí nos están dando el camino a seguir, que como digo, más o menos lo sabemos, pero eso es lo que queremos sacar para saber la informalidad. Nosotros tenemos que bajar esa informalidad y tenemos que ver cómo el trabajador independiente lo metemos a la formalidad. Tal vez esa simplificación de trámites sea parte de la clave para lograr simplificar el ingreso de la informalidad a la formalidad. Don Álvaro, en todo este engranaje de problemas que hay en el acontecer nacional, ¿cuál es el deadline que ustedes ven a futuro de tenemos que resolver esto antes de? Ese antes de, ¿cuál es esa fecha y ese motivo? Ese punto de quiebra en donde dicen ya el país se está complicando, el sector empresarial ya no da más y va a ser un efecto rebote en la economía impresionante. Mira, si fuera por mí, yo diría que en 6 meses. Bueno. Lo que pasa es que todo no está en las manos nuestras, ¿verdad? Sí. Pero digamos, tipo cambio, yo creo que si algo que no se resuelve en los próximos 2 o 3 meses, va a haber un caos, es decir, en este país. Y yo creo que va a haber empleos, va a haber cierre de empleos, y cuando queremos reaccionar, creo que ya va a ser tarde, ¿verdad? Entonces hay cosas que tienen más premura y esta es una del otro. La informalidad hemos vivido con eso, pero creo que es algo que tenemos que ponerle el punto sobre las sillas, es decir, qué es lo que es. Esto es un estudio que probablemente dure como 3 meses, entonces una vez que nos den eso, ahí vendrá una hoja de ruta de cómo resolverlo. Yo creo que otro de los problemas grandes que tenemos nosotros es educación, ¿verdad? De hecho, cuando estuvimos ahí reunidos con gente de la OCDE y nos preguntaban que cuáles eran los 2 o 3 temas que no nos dejaban dormir, y yo rápidamente dije que a mí realmente lo que me tiene preocupado en este país es la educación. Entonces, mire, educación, esos son los 3 temas que realmente le quitan a uno el sueño, ¿verdad? Cuando uno va a lugares como Santa Cruz, que estamos haciendo un estudio, y ves que casi el 40% de los carrillos en pandemia salieron de la educación formal, y anda ahí donde ves que un 70% de los profesores no saben usar una computadora. ¿Cómo vas a llegar a meter vos computadoras a las clases cuando no saben ni hacer? Eso por no decir que no estamos preparando a la gente para los empleos del 2030, 2035. Eso es peor todavía. Exacto. Entonces, si no hay educación,
el país no puede prosperar. No hay forma en que un país prospere si no educa a su gente. Y donde tenés una deserción de ese tipo, no ha sido lo normal, pero de gente que sale y que termina delinquiendo, de hecho el 7% de los reos que están no salieron ni siquiera de escuela primaria. ¿Sí? Quiere decir que gente que salió y no ve futuro, pierde esperanza y entra entonces a delinquir o a robar, o lo peor, se mete en drogas, y lo peor de ahora, todo el tema de sicariato, que creo que ese es otro de los serios problemas del país que tenemos que ver qué hacemos, y no siente uno que estemos haciendo gran cosa, ¿verdad?, en el tema de ¿cómo se llama?, de asesinatos y seguridad. Y eso, estamos hoy en números ya alarmantes, ¿verdad? Y ves gente que entra a juzgados y como decimos nosotros, como la puerta giratoria, entra por una puerta y sale por la otra. Se siente cómodo en el sistema y no se ve motivado, ni el sistema le ayuda a salir de ahí. Y lo mismo, gente lo dijo, arriesgando la vida para capturar y volar balazos, lo que sea, llevar la gente a la cárcel para que esté ahí, a los 2 días lo suelten con una tobillera o cárcel domiciliar, eso también desincentiva. Decía don Evo Alacuña en una entrevista acá en Red Democrática, don Álvaro, que muchas de esas liberaciones o medidas especiales de ejecución de pena se da porque los entes policiales no presentan expedientes completos, entonces el juez tiene que decidir sobre lo que está en el papel. Y si en el papel no está claro y no está la prueba y no están los hechos, pues sería injusto también hacer una sentencia sobre algo que no está. Sí, yo creo que tiene más tela que cortar ese tema. ¿Ah? Totalmente. Es algo muy profundo, sí, que no se reduce a un simple detalle. No es tan sencillo como ese detalle. Yo creo que hay más atrás. Y aquí yo no sé si uno podrá en Costa Rica, pero para mí alguien que mata a otro, no puede salir por ningún motivo, y no sé ni que el juez no tenga ni la discrecionalidad de sacarlo. No, mire, si usted está aquí, hasta que no se demuestre, como nos tienen en tema ambiental, hasta que usted no demuestre que es inocente, usted no sale de la cárcel. Y hay ciertas cosas, me parece igual el tema de narcotráfico, porque ahí pueden haber amenazas, cuestiones a jueces. Si un juez llega y de ahí sabe alguien que le capturan con 100 kilos o 1000 kilos de cocaína y llega ahí, igual, si usted no demuestra que es contrario, se queda en la cárcel y el juez no tiene chance. Yo no sé si eso existirá o se podrá, pero para mí quitas toda objetividad y quitas toda influencia que puedas tener, ¿verdad?, de afuera. Don Álvaro, ¿es para ustedes en UCAEP una ruta correcta la tercerización o la privatización de servicios públicos para darle mayor eficiencia y lograr mayor cobertura? Tipo caja, claro, tipo cualquier otra. Por ejemplo, que el gobierno no esté construyendo hospitales, que sea el sector privado, llave en mano. Que los EBAIS los administre y los desarrolle un ente privado. Que cualquier ente que se desarrolle en lo público pase a manos de lo privado para lograr mayor rapidez, eficiencia y eficacia. Mira, y hoy creo que es la única manera. Es decir, el gobierno no tiene plata, no tiene cómo construir. Y además de eso, yo siempre me parece que la tercerización, sobre todo en un tema tan crítico y vergonzoso como son las listas de espera en la caja, hay gente que se espera hasta más de un año para que le puedan hacer un examen de la vista, para que le puedan hacer un diagnóstico. Eso es vergonzoso. Yo creo que eso, nosotros hicimos 2 cosas. Uno, y sabemos que ahí el mayor problema es la falta de especialistas, que no van los especialistas a como se requieren. Entonces dijimos, bueno, mire, uno es tercerizar, y eso me parece de una forma transparente, lógicamente, y yendo al SICOP y pasando por todo lo que tenga que hacer, pero tercerizar me parece que es una forma rápida de eliminar esas. Y la otra es que la caja tiene equipamiento, lo que no tiene a veces son los especialistas para poder dar abasto a tanta gente. Entonces, otro mira, así como estamos homologando medicinas y estamos homologando, homologuemos profesionales, y que entonces se puedan aquí traer de ciertas unidades reconocidas, profesionales que no tengan que incorporarse al colegio de médicos ni nada, no, llegan de una vez. Son graduados de Harvard o graduados de universidades prestigiosas, ¿verdad? No es que vamos a hacer un intercambio con, no sé, Cuba. Vamos a hacer con universidades de primer mundo, que sabemos que hay gente que es preparada, que tiene experiencia y que se homologa y que se ven aquí por un rato a trabajar en la Caja del Seguro Social, porque los equipos existen, pongan 2 turnos.
o hagan lo que sea para sacarle provecho a todos esos equipos que tiene la caja y no es que trabajen 8 o 9 horas nada más, ¿verdad? Entonces yo creo que si hay voluntad, y esto es lo que hay que buscar, y eso tampoco ocupa una reforma de ley. Eso es voluntad. Es voluntad política el homologar estos especialistas que vengan, pero sí, va a haber resistencia posiblemente de la caja. Esperemos que no, pero yo creo que ante una problemática tan seria que involucra a toda la población del país, yo creo que sería muy bien visto por toda la población del país definitivamente, y quien se oponga a eso, yo creo que se va a echar encima a la población. Tendríamos que venir con algo bien preparado, pero yo creo que la solución no es esperar a que construyamos 10 hospitales más, y esos 10 hospitales van a tener 1.500 profesionales más, y si no tenemos especialistas tampoco resolvemos el problema. Así es. Al final de cuentas, el tema es voluntad política, trabajo en equipo. Así es. Y eso es lo que estamos tratando de ver, cómo con doña Marta armamos ese equipo y tratar de implementar todo esto que hemos venido viendo, de bajar cargas sociales, de homologar especialistas, de ver cómo subir turnos, de cómo tercerizar ciertos servicios que hoy están en hospitales privados, ¿verdad? Para sacar las listas de espera, sobre todo en aquellos casos graves, ¿verdad? Don Álvaro, 2 temas para ir finalizando el programa, se va súper rápido el tiempo en radio. Recordarles a los amigos que estamos en CRC 89.1 Radio en Facebook y en Twitter, y también en redes sociales de Red Democrática, Jonathan Prenda Rodríguez y Francisco Prenda Rodríguez como la producción general del espacio. Don Álvaro, ¿lleva buena ruta el gobierno para resolver los problemas? ¿Está apenas entendiendo cómo es el engranaje? ¿Ha logrado profundizar o falta mucho? Yo creo que tiene de 9 meses el presidente. Yo creo que era una persona que tenía 32 años de no vivir en el país, ¿verdad? Acostumbrado acostumbrado a trabajar en Banco Mundial, en el Fondo Monetario, donde él iba a supervisar y era el dueño y señor de lo que decía y se hacía. Para mí él tiene buenas intenciones de tratar de arreglar el país, pero Costa Rica tiene una institucionalidad que hay que respetar, ¿verdad? No se puede atropellar haciendo cosas. Y yo creo que él, en ciertas formas, yo creo que ya va entendiendo que hay que respetar cierta institucionalidad del país. Él quisiera que se hicieran las cosas más rápidas y poder avanzar, pero de ahí lo que tenemos en Costa Rica es lo que tenemos, y me parece que sí, nos hemos burocratizado demasiado, hemos posiblemente metido demasiado instituciones, de hecho. 334 hasta el último conteo. Sí, y tenemos 84 más que el país que le seguimos que más tiene, o sea, es una exageración lo que tenemos, ¿verdad? Y unas descentralizadas, otras... Entonces, y 84 municipalidades que también burocratizan más. Exactamente. Entonces, yo definitivamente hay que entrarle una reforma al Estado, yo en eso coincido, y Eli también lo ha dicho. De hecho, este jueves lo tenemos de invitado en Eli para que nos cuente todas sus ideas que tiene de reforma al Estado. No se trata de quitar los contrapesos y pesos que tenemos en ciertas instituciones del Estado, porque si creamos superministros, yo creo que nos puede ir muy bien cuando tenemos una persona intencionada, pero no sabemos quién sigue, y si tiene superpoderes... Los pesos y contrapesos no se pueden quitar. Esos pesos y contrapesos no los puedes quitar. Que podés, y lo que he hablado con ciertos diputados, que posiblemente exigir más que las personas que representen ahí tengan que sean profesionales y que conozcan en la materia donde están metidos, ¿verdad? No puede ser que estés metiendo vos no sé, es muy especial, pero que esté en Senara un representante de, no sé... Alguien de ciencias sociales. De la gente de ciencias, sí, o alguien de la municipalidad, y te mandan a cualquiera de la municipalidad nada más por ir a Senara y realmente no tiene un conocimiento y no llega a aportar. Entonces yo creo que ahí hemos fallado, no hemos hecho que esos realmente sean pesos y contrapesos de peso, valga la redundancia. O sea, que sea gente que conozca el tema, que sea gente que llegue a aportar, y no sea gente ahí que más bien llegue a entrabar, ¿verdad? Y que lo puedan usar otras gentes para entrabar cosas que no les interese. Yo creo que se deberían volver entes súper técnicos, ¿verdad? Y que resuelvan. Y siempre, claro, que hay una parte política que sería el Poder Ejecutivo, pero yo me imagino que cualquier presidente ejecutivo con un CONAVI que tenga expertos en caminos, que tenga expertos en suelos, en tajos, en minería, en lo que sea, se sentiría uno mucho más tranquilo
que teniendo el tema de esa reorganización del aparato estatal es que no todo lo que tiene el mismo color encaja en el mismo juego. Sí. Entonces, la suma de piezas del rompecabezas que debería tener todo su orden, al final de cuentas a veces por tener el mismo color no van en el mismo juego. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado, pero efectivamente yo creo que hay que eliminar un montón o fusionarlas. Yo creo que tenemos, no sé, encaradas en temas de vivienda. Tenemos 4 o 5 instituciones, debería existir una, tiene todo el sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que es hacerlo bien pensado. No es simplemente quitar todos y crear superministerios, que eso me parece que estaríamos volviendo para atrás, ¿verdad? Y quitando que al final de cuentas el gobierno tiene que ser facilitador, no estatista. Entonces el gobierno o el superministerio o el ministerio, como sea, tiene que tener una ejecutividad, una simplicidad estructural y la gente que se necesite, no más. Así es. Sí, no, 100% de acuerdo con vos, pero hay que tener mucho cuidado, digo yo. Esto reforma el Estado, no es simplemente fusionar y quitar un montón y quedarnos ahí con pocas instituciones y más bien pasar a otro problema diferente que el que tenemos ahora. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien este tema de reforma del Estado, pero que se ocupa. Don Álvaro, hay un tema internacional que no quisiera dejar de lado en todo este engranaje, y no es tanto del tema de las importaciones, del problema de Ucrania con Rusia, de la crisis de los contenedores, que todo eso viene a hacer más complejo todo el desarrollo económico del país, sino son decisiones políticas que se dan en el barrio, como dice Francisco, en el barrio latinoamericano, y que llegan a ser amenazas porque al final de cuentas pueden ser oportunidades para tomar negocios y ganar posición en el mercado, pero también pueden ser crisis políticas que se nos peguen sin querer queriendo, como dice un amigo. Estamos hablando de Colombia con Petro, estamos hablando de Ortega cancelando la cédula jurídica del par de ustedes en Nicaragua junto con las cámaras, las 20 cámaras que la componen. Estamos hablando de Perú con todo el sistema inestable político, y al final de cuentas es todo muy cerca. México con las reformas electorales que de lejos parece cercano al Tribunal Supremo de Elecciones de ellos. Así es. Entonces, todos esos puntos, ¿qué tanto le preocupan al OCAEP y por qué? Yo no creo que OCAEP nos debe preocupar a todos los costarricenses, ¿verdad? Yo creo que es un problema país, es decir, tener un vecino como Nicaragua, que lo tenemos a la pura par, ¿verdad? Y que sabemos, el otro día llegó un venezolano y nos dijo, mire, yo vengo aquí del futuro para contarles a ustedes lo que les puede pasar. Sí. Y es parecido todo lo que está pasando en Nicaragua y cómo comenzaron y cuál es la historia por la cual vamos a terminar. Entonces yo creo que lo que está pasando en Nicaragua es bien serio, ¿verdad? Igual en cualquier momento se le puede ocurrir, no sé, recuperar Guanacaste, que lo ha dicho un montón de veces, se le puede ocurrir cerrar el tránsito entre Centroamérica, que es el... Y comercialmente ahí sí estamos complicados. Y ahí sí estamos complicados, todavía no tenemos el famoso ferry que queríamos poner de aquí a El Salvador, que creo que hoy urge más que nunca, ¿verdad? Sí. Pero creo que sí, lo que está pasando, yo creo que el mismo tema de Alianza del Pacífico, y cuando comenzamos... Estamos tratando con un México muy diferente, con un Colombia muy diferente, con un Perú muy diferente y con un Chile muy diferente. Hoy los 4 países de América Latina que están metidos en la Alianza del Pacífico tienen un sistema político totalmente contrario a nosotros, ¿verdad? Por lo menos lo que creemos, por lo menos los costarricenses. Sí. Somos muy democráticos y creo que es lo que hay que defender, ¿verdad? Yo creo que la democracia y la libertad de prensa, la libertad de elegir dónde quiere ir uno, la libertad de disputa es un don que no lo apreciamos hasta que lo tenemos, y si vamos a Nicaragua y vemos lo que pasa, decimos, pucha, hay que cuidar lo que tenemos, y a veces uno lo da por dicen los gringos, por sentado, que somos así, que nada va a pasar, y no. Es que va mucho en la cultura tica de a nosotros no nos va a pasar. No tenemos ejército, somos inmunes, somos los buenos del barrio y a nosotros no nos van a tocar. Y eso pero no yendo a venezolanos el mismo cuento. Dice, mira, nosotros nunca nos va a pasar, tenemos todo el petróleo, somos un país rico, aquí tenemos una democracia y elecciones, aquí puede pasar en cualquier país menos en Venezuela. Y ya ves lo que pasó. Aquí igual, somos esto, pero igual nos puede pasar. Así que yo creo que todos tenemos que estar preocupados hoy más que nunca de defender nuestra democracia, de defender nuestra institucionalidad,
defender la división de poderes, ¿verdad? De que aquí existe un poder legislativo, judicial y legislativo muy definido, junto con un tribunal de supremo elecciones muy fuerte, ¿verdad? Que ha sido uno de los pilares de nuestra democracia, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó en México, y totalmente lo debilitó. Y en Nicaragua no anda muy lejos. No muy lejos. En Nicaragua peor. Es como si estuviera en casa presidencial. Eso es de juguetes, sí, el que cuenta los votos es Ortega. Así que ahí y de vez en cuando se le traspapela a uno, entonces por eso la oposición queda con votos. Como decía Stalin, el problema no es tener elecciones, el problema es quién los cuente. Entonces, así es. Puedes tener, pero si lo cuento soy yo, no importa que haya elecciones. Entonces yo creo que tenemos que poner nuestras barbas en remojo, creo, de que la situación de lo que estamos viendo en nuestros países vecinos, el mismo Salvador, bien que mal, Bukele tiene popularidad, pero igual ya se adueñó de la Fiscalía, se adueñó de la Asamblea Legislativa, se adueñó del Poder Judicial, así que va a ser reelecto, aunque es prohibido, pero se va a reelegir. Yo creo que nadie tiene la menor duda que se va a reelegir, ¿verdad? Entonces creo que estamos rodeados de países y somos un país muy, muy pequeñito, ¿verdad? Y aquí la Virgen yo creo que se buena con nosotros, pero también hay que rezar, bueno, aquí no es así como... No hay que sentarse a ver cómo pasa, así que aquí tenemos que sentarnos a pensar bien y defender esta democracia, y creo que eso es una de las labores fundamentales de UCAEP. En un minuto, don Álvaro, para ir finalizando, ¿la Costa Rica de hoy se parece a la Costa Rica en la que crecimos? No. Por lo menos en la que yo crecí, no. Yo creo que sí, teníamos una clase media mucho más grande. Yo me acuerdo no existían celulares. Yo vivía en Alajuela y venía a estudiar a San José, y me acuerdo coger a medianoche el último bus que salía en el medio del mercado. Y todo el mundo en paz. Y yo llegaba a las 12 y mi papá ni mi mamá se preocupaban, siendo un carajillo de 14 años, y llegaba a las 12 de la noche a coger un bus ahí en medio de un mercado para coger, y que me dejaban a 1 kilómetro de mi casa, y me iba a las 12:30 caminando hasta llegar a mi casa. ¿La clase media ahora existe todavía? Yo creo que existe, ¿verdad? Pero sí se ha polarizado mucho más yo creo que la clase ha ido desapareciendo, la clase media. Yo creo que cada vez tenemos menos la clase media como la conocimos nosotros. Yo al colegio fui en bus toda la vida, y anduve en bus toda la vida. De los hijos míos, ninguno. Andan en bus, pero es el bus del colegio que los llega a recoger y se va, pero pensar uno de eso, que se monten de los 20 que le cobraban a uno en el bus, y uno sentado haciendo fila y parado, y era una Costa Rica donde todos éramos como iguales. Yo fui a escuela pública, y igual era compañero del tipo de la abuela que tenía la tienda y era de plata, como tenía el tipo que la mamá vendía empanadas en la entrada de la escuela. Yo creo que esa Costa Rica la fuimos perdiendo. En casa no habían rejas, nadie se preocupaba de que todos los chiquillos jugaban en la calle. Jugábamos en la calle, de hecho nosotros sí, el portón de la casa era el marco de fútbol, jugábamos ahí. Y los carros tenían que parar porque todo el mundo estaba jugando. Todo el mundo sabía. Yo creo que es una lástima porque hoy estamos como encerrados en comunidades, y andamos asustados realmente, andamos preocupados, y yo creo que hoy más que nunca, yo creo que el tema seguridad, que ha sido uno de los baluartes de los costarricenses, yo creo que le estamos perdiendo, y si perdés seguridad, perdés inversión extranjera, ya asustas al turismo, y eso tiene repercusiones que va a repercutir en toda la economía. Eso no es la vida del costarricense. Muchísimas gracias, don Álvaro. Muy rica la conversación con usted. Un placer. Y para una próxima esperamos que podamos ingeniar las agendas para poder tenerte acá nuevamente. Con todo gusto. Gracias a todos los que han estado en sintonía 89.1 FM. Mañana una nueva entrevista, no se la pierdan, porque vamos a tener más información sobre cómo usted y yo podemos hacer mejor a este país. Saludos, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy en Red de